Bueno, pues sabemos que la ley de momentos flectores es una ley triangular que vale 350 metros kilonewton en el extremo con momentos negativos. Además, si dibujamos la deformada, vamos a dibujarla con cierta gracia, con cierto gusto por la precisión, evidentemente girará todo hacia arriba, se generará una deformada convexa con más giro en la izquierda que en la derecha, ¿no? Parece lógico que se haga más giro aquí y que luego el giro así baje. De forma que con eso observamos que aquí hay un giro izquierda que es mayor que el giro derecha y también que el máximo de la flecha está más pegado a la mitad izquierda que a la mitad derecha. Bueno, pues los giros de esta estructura se pueden calcular mediante Mohr diciendo que el giro que va de A a B es igual al área de la ley de curvatura, es decir, 1 partido por EI por el área de este triángulo que es un medio de 350 por 5. Por lo tanto, esto vale 875 partido por E y por I. Este es el giro, si me dejáis pintar aquí la tangente por la izquierda y la tangente por la derecha, este es el giro, precisamente este es omega entre A y B, es el giro relativo que pasa entre A y B. ¿Y qué otro dato tenemos? Pues que la flecha de Mohr, por ejemplo, en este punto, la flecha de Mohr en B respecto de A es igual, ¿a cuánto es igual? A esta magnitud. ¿Veis aquí esta magnitud? Esta es la flecha en Mohr de B respecto de A. Es decir, que esta magnitud es igual al momento estático de este triángulo respecto de este eje. Y por lo tanto, la flecha en Mohr de B respecto de A, que repito, ¿cuál es? Tirando la tangente por A, que es esta, y calculando la distancia entre la tangente y la deformada en el punto siguiente. Eso es igual, según Mohr, al momento estático de este triángulo de flectores dividido por EI. 1 partido por EI por el momento estático de este triángulo respecto de este eje, que es un medio de 350 por 5 por 2 tercios de 5. Y esto es igual, y me diréis, ¿para qué calculo eso? Pues ahora vemos, 2916 partido por EI. ¿Y esta flecha a qué es igual? Pues precisamente esa flecha BA también es igual exactamente al giro en la izquierda por la longitud de la viga, es decir, es exactamente igual a 5 veces giro en la izquierda, de tal forma que con estas dos ecuaciones, ¿qué obtengo? Pues el giro en la izquierda, que es igual a 2916 partido por EI y partido por 5, es decir, 583 partido por EI. ¿Y cuánto vale el omega derecha? Pues no tengo más que restarle esto, es decir, 875 menos 583 es 291 partido por EI. Bueno, ya sabíamos que uno era el doble que otro, como podéis comprobar, y en realidad esto es el giro en la izquierda, lo sabíamos también, es ML partido por 3i, y el giro en la derecha es igual a ML partido por 6i, lo comprobamos inmediatamente. ML 350 enter 5 por 3 partido, pues exactamente 583 partido por i. Lo sabíamos, ¿no? Era una cosa clara. Bueno, vamos a dejar estos valores, esto es igual a 291 partido por i, y vamos a calcular ahora directamente cuánto vale este giro con esta sección de viga. La E sub C es 30.000 aproximadamente por ser hormigón y la I sub C pues es un doceavo de 0,3 por 0,5 al cubo, es decir, 0,018. Y entonces la E sub C por I sub C es 530,3. Por lo tanto, esto es 1,1 por 10 a la menos 3 y esto es 0,55 por 10 a la menos 3. Teniendo en cuenta, ojo, que con estas unidades, esto es 530,3 en metros cuadrados meganewton y esto lo he introducido aquí como 530.300 metros cuadrados kilonewton para que sean coherentes las unidades, tanto aquí como aquí. Pues ahora lo que nos piden es calcular la flecha máxima y para eso, pues bueno, no parece fácil a priori, pues porque como no sabemos dónde está, no podemos decir que es el momento. Si supiésemos dónde está, pues podríamos hacer alguna artimaña, ¿no? El momento estático, digamos, de esta área respecto de este eje nos daría esta flecha. El problema es que no sabemos dónde está. Si supiésemos dónde está, pues estupendo. ¿Dónde está el máximo de la flecha? Hombre, la flecha máxima está donde su derivada, que es el giro, es 0, donde el giro es igual a 0. Bueno, pues tampoco nos da muchas pistas. Vamos a ver si somos capaces de llegar a la expresión analítica del giro y con eso podemos igualar a 0 y calcular el punto. Y a partir del punto sabemos muy fácilmente calcular la flecha máxima. ¿Cuánto vale la ley de flectores? La ley de flectores vale 350 menos 350 partido por 5 x, es decir, 350 menos 70x. De tal forma que para x igual a 5 se anula. Y esos son momentos considerando que este valor es positivo. Entonces, ¿cuál será el giro? Pues el giro es igual a la integral del momento diferencial de x y por lo tanto esto es 350x menos 35x cuadrado. Ese es el giro, más c. ¿Y qué sabemos de este giro? Pues sabemos que el giro en 1, es decir, en x igual a 0, es igual a 583 partido por EI.
Ojo que aquí, como siempre, ya os avisé en algún momento si me voy a olvidar la EI, pues esto siempre es partido por EI. Esto es partido por EI. Para x igual a 0 esto vale menos 583 partido por EI, por lo tanto, sustituyendo... Fijaros, este menos, en realidad es que aquí he puesto que el momento de este signo es más. La verdad es que podríamos haberlo hecho al revés. Decir que esto es menos 350 más 70x, que este momento es negativo, que eso tiene sentido, y de tal forma que el signo antihorario también es positivo. Así que en este caso, al integrar quedaría menos 350x más 35x cuadrado más c. Fijaros, esto todo, claro, por 1 partido por ahí. Esta es la expresión del giro. Y si decimos que para x igual a 0 el giro vale más 583 partido por i, pues tenemos que la c es 583. Y por lo tanto la expresión del giro es igual a 35x cuadrado menos 350x más 583. Todo ello partido por i. Y si queremos saber dónde esto es 0, pues es donde 35x cuadrado menos 350x más 583 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la x es igual. Esta expresión de la ecuación de segundo grado da un resultado con 350 más 202 partido por 70, 350 menos 202 partido por 70, es decir, 7,88 que está fuera de la viga o 2,11 que está dentro y que es el resultado que buscábamos. Así que si sabemos que x es igual, esta x es igual a 2,11, pues no tenemos más que tomar momentos estáticos de esta ley de momentos vectores respecto de este eje. Así que tenemos esta ley que vale a 2,11, este momento es 350, este momento es 350 menos 70 por 2,11, es decir, 202,3. Por lo tanto, este triangulito tiene la altura igual a 147,7. Por tanto, el momento estático de la ley de flectores respecto de este eje es precisamente la flecha de Moore. No sé si aquí lo veis este dibujo, pensando un poco y si no me hacéis preguntas en el foro. El momento estático es igual a 202,3 por 2,11 al cuadrado partido por 2 más 147,7 por 2,11 partido por 2, que es el área, por 1/3 de 2,11. Si esto lo dividimos por i y lo dividimos por i, tenemos la definición según el segundo teorema de Moore de la flecha. En este caso la flecha máxima. Es decir, esto es igual a 559 partido por e i. Esta expresión de la flecha da lugar a un valor de 1,05 milímetros.